Bueno, continuando con el curso de intoxicaciones, el día de hoy, como última ponencia del día, tenemos la participación del doctor Cristian Anodario Munaico en el tema intoxicaciones en pediatría. Bueno, el doctor Cristian Anodario es un profesional de larga trayectoria con respecto a lo que es el tratamiento, ¿no?, de emergencias pediátricas. Así que le damos el pase, doctor. Muchas gracias por Muchas, apoyarnos nuevamente en esta edición. muchas gracias. Buenas tardes con todos. Agradezco en primer lugar la invitación de los organizadores de este tema, de este capítulo de la medicina, que como ha referido la doctora Gastañaga, a veces es un poco olvidado, porque siguen siendo problemas de salud pública y desgraciadamente problemas de salud pública que a veces no se evidencian de manera así inmediata, sino en el tiempo, en problemas que van a causar y secuelas que pueden dejar a los pacientes. Mencionaba ella hace un momento la importancia, por ejemplo, del plomo, que es algo que también yo voy a mencionar en la parte pediátrica. Bien, a ver, no avanzar. Hemos vivido una pandemia que estamos saliendo de la misma, ¿no? Todavía hay algunas secuelas y las fotos son de 3 trabajadores de mi hospital. Uno de ellos, el doctor Guillermo Shimabukuro, pediatra, que fue mi alumno de posgrado y que estuvo trabajando durante la pandemia y que fue contagiado en el hospital por un colega, ¿no? Y de alguna manera, y siendo él diabético y una persona joven, hizo un cuadro severo y falleció. La otra es una técnica de enfermería, la otra es una personal administrativo. Eh, Entiendo que la señora Farfán, no, una técnica que se dedicó a atender a su hijo que tenía COVID, enfermó y falleció. Entonces, hemos tenido nosotros personas valientes durante la pandemia, ¿no? Pero también hemos tenido personas irresponsables y hemos tenido gente que no ha sabido prevenir. Intoxicaciones se trata de prevenir y eso es lo que vamos a hacer. Y se trata de prevenir con conocimiento. Voy a presentarles primeramente una historia de un paciente que hemos dado de alta el día de hoy en el Hospital de Emergencias Pediátricas donde yo trabajo. Entonces, he quitado el nombre, pero este paciente, como ven ustedes, es un lactante, ¿no? De 6 meses, 25 días, que ingresa el 5 de este mes, ¿no? Y el motivo de consulta es fiebre y agitación y tiene 2 semanas de enfermedad. Entonces, esta es una de las cosas que yo les pregunto cuando analizamos esta historia, les pregunto a los residentes, eh, al interno de nuestra facultad, y también cuestioné a los médicos de mi hospital cuando digo, ¿qué patología en un niño pequeño, ¿no?, hace que se hospitalice a las 2 semanas de enfermedad? Y realmente nadie supo qué responder, porque es muy difícil que un niño pequeño, ¿no?, luego de 2 semanas de haber estado en su casa enfermo, recién se hospitaliza. Usualmente los problemas agudos en niños pequeños se están hospitalizando a los 2, 3 días en promedio y máximo a la semana, pero 2 semanas después. ¿Y, ¿Y cuál era la situación de este niño? Que este niño aparentemente había presentado problemas respiratorios, con signos de mucosa respiratoria alta, rinorrea. Luego todos van a un establecimiento de salud, siendo esto aparentemente un cuadro viral, ¿no? Se le da amoxicilina, paracetamol, pero una de las cosas interesantes es que cuando el niño está mejorando, la mamá lo frota con Big Vapor, ¿no? Y luego de eso, el niño presenta agitación, tos exigente, eh, va al hospital, ¿no? Es un niño procedente de una familia de condición socioeconómica baja, varios hijos, padre de 28 años, padre de 24 años, y ahí creo que, y aquí tenemos nosotros de que su examen clínico, el niño tenía tiraje subcutáneo e intercostal. Su frecuencia respiratoria está aumentada. ¿Cuáles fueron los diagnósticos? Insuficiencia respiratoria aguda, neumonía bacteriana probable, anemia leve. Y entonces, lo cierto es de que
este niño lo que tuvo fue una neumonitis química y una neumonitis química causada por terpenos. Y estamos teniendo últimamente en el hospital, y ya están empezando a caer algunos de los colegas, no todos en cuenta, porque no se pregunta a veces bien, no se hace bien una historia clínica, ¿no? Y en la historia clínica está el diagnóstico porque es un instrumento diagnóstico. Entonces, niños asmáticos que son frotados con terpenos, estas frotaciones, estamos hablando de productos como, vamos a mencionar nombres comerciales porque en la historia está, el Vivaporú, el mentolatum, el mentol chino, que se les frota pensando que eso les va a aliviar, y los vapores, la inhalación de estos productos en el niño asmático hace que el cuadro asmático sea más severo, inclusive llegan a UCI, o niños que tienen un problema respiratorio hacen espasmo serio con dificultad respiratoria. Amén de que si son muy pequeños, si tienen una gran concentración de alcanfor, ¿no? Estos productos van a ingresar, y el alcanfor es uno de los productos que puede llevar a convulsiones, coma y muerte. Hemos tenido en el hospital niños que convulsionaban por alcanfor, niños pequeñitos, ¿no? Porque el alcanfor a veces se le colocaba en la bolsita, una bolsita de franelita, ¿no? Con su alcanfor adentro al niño, que se inhalaba y que se absorbía a través de la piel, o se le ponía debajo de la almohada, o se hacían vapores con alcanfor, y teníamos niños que convulsionaban. Tenemos un trabajo que hizo un residente hace bastante tiempo, creo que lo tengo ahí, que lo voy a mostrar, de niños que presentaron convulsión. Se estudió todas las causas, y al final, haciendo bien una historia, se determinó que pudo haber sido esa posibilidad. En este caso de neumonitis química, tenemos que terpenos como el eucaliptol, el mentol, vía inhalatoria, pueden llegar al niño y, si tiene un problema respiratorio, agravarlo de alguna manera. Bien, y eso es lo que le quería presentar de inicio. Iba otra cosa, pero a propósito de este caso que estamos teniendo ya en lo que va de los últimos 3 meses, donde aparentemente el frío en el cambio estacional aumentó un poquito, que se está empezando a frotar. Yo viajo en transporte público usualmente y veo cómo sube la gente que vende frotaciones, ¿no? Y la gente escucha como si estuvieran diciendo cosas correctas y los usa. Y hay la creencia de que eso va a aliviar problemas respiratorios. Entonces, aquí les presento un caso clínico bastante eh, antiguo de nuestro hospital, que dice: adolescente de 12 años, niño de la calle, pirañita, antes había muchos de estos, con signos carenciales, es decir, desnutrido, que ingresa al servicio de emergencia de cirugía por fractura en el miembro superior y algunas contusiones. Al examen se mantiene locuaz en la calle, eritema facial que compromete nariz y mejillas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con intoxicaciones? Muchas veces el niño no llega a una emergencia por la intoxicación en sí, sino por la consecuencia de la intoxicación. Estos niños inhalaban terocal, y el terocal pues los estimulaba, y al estimularlos se agredían entre ellos, se trepaban o carreteaban a los carros y resultaban pues dañados, y entonces llegaban a la emergencia lesionados, se trataba el golpe, la fractura, y eran dados de alta, y se perdían los diagnósticos de intoxicación. Entonces, este fue uno de los casos en que estuve de jefe de guardia, ingresé al servicio de cirugía, ¿no? Y vi este niño, y este niño tenía casualmente eritema facial, ¿no? Que provocaba el colocarse la bolsita o el pañito mojado en terocal, que se lo colocaba en la nariz y en la boca e inhalaba. Y entonces, este producto, ¿no? Les provocaba un eritema por contacto, ¿no? Entonces, y era la manera de pensar en este tipo de intoxicación, que es el tolueno, ¿no? Este es otro caso de un paciente de 1 año 6 meses, varón, que ingresa por cuadro convulsivo al servicio de emergencia a las 8 de la noche, justo en el cambio de turno.
La familia refiere haberlo encontrado así en la sala de la casa. Y entonces se pensó que era una meningitis, se le hizo una punción lumbar que fue normal. Curiosamente, 45 minutos después ingresa el primo del niño, ¿no?, de 2 años, con un cuadro clínico similar. Entonces, y fue identificado por los apellidos, las familias no sabían. Y la historia era de que estos niños, ¿no?, habían estado jugando en la sala del primero, ¿no?, y habían consumido un plaguicida que la familia había dejado debajo de un mueble, ¿no?, y que los niños al estar jugando lo habían encontrado y lo habían comido. Entonces el que comió más falleció, el otro se pudo hacer el manejo oportuno, pero no se pensó en plaguicida, ¿no? Este es otro caso, y podemos presentar mucho más, de un niño de 20 meses de edad que ingresa a la emergencia con edema en esclavina, estridor leve, distrés respiratorio marcado, cianosis leve, referido del centro de salud con diagnóstico de intoxicación por queroseno. Además de lo referido, del cuadro clínico, la ropa del niño tenía fuerte olor a queroseno. ¿Qué había pasado? De que una de las cosas preventivas que hay es que no sabemos nosotros el potencial daño que pueden presentar algunos productos, y por lo tanto la conservación de los mismos no lo tenemos en recipientes adecuados. En este caso había habido queroseno en una botella de gaseosa, y este niño pequeño pensó que era gaseosa, trató de ingerirla, pero no la llegó a ingerir, y toda la ropa se manchó con queroseno, ¿no? Y curiosamente, desesperados a la emergencia porque el niño tenía tos, ¿no? Tenía tos, y le examinan, le colocan un antitusígeno, ¿no? Le colocan una cefalosporina de tercera generación endovenosa y la refieren a nuestro hospital. Y en el camino el niño empieza a presentar esto. ¿Qué hicimos? Olimos la boca del niño, no olía queroseno, por lo tanto no había ingerido queroseno. El queroseno sí había manchado toda su ropa y estaba haciendo una reacción adversa a la cefalosporina, ¿no? Y fue manejado como tal. Entonces, estamos hablando de que muchas veces, por desconocimiento, hacemos cosas que no debemos, y con las consecuencias que esto tiene que tener. Bien. Queremos empezar entonces diciendo que toda intoxicación se previene. Es causa de mortalidad infantil, y que tenemos limitaciones en los niveles de prevención primaria, secundaria y terciaria. Hacemos usualmente de prevención terciaria, que es decir, que es ya la parte, y la hacemos mal, como acabamos de demostrar. O sea, actuamos, ¿no?, cuando el problema ya está dado. No actuamos antes del mismo. Y cuando hablamos de intoxicaciones de prevención primaria, significa de que debemos tener conocimiento todos y estar preparados, tanto los profesionales de la salud como la sociedad, en esto. Secundaria, que debemos tener pues bancos de datos, instituciones que nos orienten y nos guíen sobre esto, ¿no? Y en eso tampoco tenemos. En algún tiempo en que el hospital empezó a trabajar esto, teníamos un psicotox en el Centro de Información y Control Toxicológico, que actualmente pertenece a la Facultad de Farmacia y Bioquímica de nuestra universidad, y que trabajó inicialmente con nosotros, y por problemas más que todo administrativos se dejó de hacer, ¿no? Y que trabaja de una forma más o menos cerrada y no tan abierta como se hacía antes. Y la tercera, que es la que estamos haciendo nosotros. Y otro de los problemas de las intoxicaciones es que no las incluimos en los diagnósticos diferenciales. Entonces, los casos ciertamente han ido disminuyendo en nuestro hospital, pero yo diría también que últimamente estamos olvidando los diagnósticos. Desconocemos las cifras exactas nacionales y tenemos rangos tan amplios. El Congreso 20 peruano de pediatría que se hizo, teníamos rangos muy amplios por hospitales que iban de 0,07%, que fue, me parece, el Hospital Regalidad, y hasta 6%, que fue nuestro hospital.
pero ahora si buscamos las estadísticas es mucho menos porque creo que hemos perdido la capacidad de hacer diagnósticos. Entonces hay un subregistro y creo que ese subregistro ha aumentado. Ahora, una de las situaciones es que ciertamente la mayor parte de intoxicaciones son leves, los niños no llegan a hacer cuadros clínicos serios y pasan como otra cosa, la familia no acude a las emergencias. Y la literatura dice que solo 12 a 15% de estos cuadros acuden para atención médica. Si vemos nosotros la tasa de incidencias por plaguicidas, ¿no? Aparentemente empezó a aumentar y luego empezó a disminuir. Es probable que haya sido así, pero la otra posibilidad es de que no se esté diagnosticando adecuadamente. Y si vemos nosotros, intoxicación por plaguicidas hay casi en todas las regiones del país. Bien, entonces, si uno revisa la literatura a nivel mundial, una de las intoxicaciones más frecuentes son la inhalación por monóxido de carbono. ¿Y por qué monóxido de carbono? El monóxido de carbono es un subproducto, ¿no es cierto?, de la quema de productos orgánicos e inorgánicos. Entonces, incendios hay en todas partes del mundo. Y hay gente que muere en los incendios. Y estas muertes, muchas veces atribuidas a quemadura, no, el paciente muere por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un producto que se va a ligar fuertemente a la hemoglobina, va a impedir que ésta se una al oxígeno, ¿no? El paciente se va a quedar dormido y se va a intoxicar por monóxido de carbono. Cuando yo era adolescente, recuerdo de que se hablaba de la muerte dulce, que era la muerte que tenían los adolescentes que se metían, y eso ocurría en otros países, ¿no? Se metían en la cochera, en el auto, porque no aceptaban la relación entre padres, conectaban el tubo de escape del auto a la cabina del auto, cerraban ventanas, ¿no? Encendían el motor y entonces morían por inhalación de monóxido de carbono. Nosotros teníamos eso cuando la gente se quedaba en Ticlio, a la altura de Ticlio, con el carro malogrado. Entonces, por el frío se cerraban las ventanas y el carro malogrado prendían el motor para mantenerse calientitos, pero filtraba el monóxido de carbono y los encontraban muertos. La aspiración de hidrocarburos, ingestión de opioides, ingestión de cáusticos, de hierro, de alcohol, antidepresivos, etc. Pero realmente la mayor parte son por fármacos. Uno de los más importantes es el paracetamol. ¿Por qué los fármacos? Porque están al acceso del niño, no prevenimos eso. En segundo lugar, porque en nuestro país es fácil abrir un fármaco, es fácil que el fármaco esté al alcance, son de rosca, no tienen doble sello de seguridad. Y el otro aspecto es que a los fármacos para niños usualmente se les da un sabor dulce, un sabor a frutas, ¿no? La mamá cuando le va a dar al niño el jarabe para que lo tome le dice rico fresa o rico plátano, ¿no? Y se le asocia con eso. Y entonces es fácil que el niño pequeño asocie el fármaco con eso y cuando lo ve, si tiene la habilidad, que muchas veces la tiene ya rápidamente, al año 6 meses, 2 años, de quitar la rosca del frasco e ingerirlo. En nuestro hospital, antes teníamos bastante nosotros los derivados del petróleo como agente causal. Y dentro de este grupo especialmente el queroseno. Y en segundo lugar están los medicamentos. Y en tercer lugar los inhibidores de la colinesterasa. Entonces, actualmente son los fármacos, repito, ¿no? Acuden por fármaco, pero muchos de estos a veces no dan molestia por la cantidad que ingirió el niño, ¿no? O porque no dan mayor sintomatología. Bien, creo que esto lo dijo la doctora Gastañaga hace un rato, que es una frase de Paracelso. Lo que hace que una sustancia se convierta en veneno es su dosis, ¿no? Por lo tanto, cualquier cosa puede convertirse en un tóxico. Cuando yo era alumno, nosotros hablábamos de la intoxicación hídrica,
es decir, la intoxicación que ocurría por sobrehidratación. Y actualmente sabemos nosotros que el oxígeno también es tóxico, ¿no? Y entonces el hecho de usar el oxígeno de manera inadecuada provoca toxicidad. Sabemos nosotros que el oxígeno puede provocar displasia broncopulmonar, sabemos que puede provocar daño al sistema nervioso central cuando no se usa bien, a pesar de que a ustedes se les educa a entender de que qué es el oxígeno desde el punto de vista químico y el daño que pueden causar a través de su oxidación al robar un electrón a cualquier molécula de la célula, ¿no? Por la teoría de los free radicals. Bien, entonces, actualmente, como muchas veces no sabemos qué es lo que ingiere un niño, lo que hay que hacer es tratar de diagnosticar los toxidromes. Entonces, y para eso tenemos que hacer un buen examen físico, porque muchas veces la anamnesis, ¿no? El dato que da la familia y que nosotros tenemos que saber preguntar, por otro lado, puede ser muy pobre. Entonces, la relación entre este anamnesis y el examen físico nos va a dar en nosotros un toxidrome determinado, ¿no? Por supuesto que tenemos que verlo de un contexto clínico. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene sinología colinérgica, debo de ver su contexto también. Si tiene sinología colinérgica y estamos en un ambiente rural, no, debo de pensar pues que es un órgano fosforado, pero si estamos en un ambiente urbano, es poco probable que sea un órgano fosforado y es más probable que sea un órgano carbánico, ¿no? Entonces hay que ver el contexto químico. Y hay que recordar que el laboratorio ayuda poco, y peor aún en un país como el nuestro, donde no tenemos un laboratorio toxicológico adecuado. Entonces, el resultado de todo esto nos va a dar un toxidrome bastante aproximado. Desde el punto de vista de cómo son las intoxicaciones en niños, usualmente son accidentales. Ya hay suicidio infantil, ciertamente. En nuestro país eso no se da, no es un problema de salud pública, pero en Japón es un problema de salud pública, ¿no? Todavía en nuestro caso siguen siendo accidentales. O sea, en niños muy pequeños es por su fase exploradora, ¿no? Los niños que ya de 1 año, 2 años, que caminan, ¿no? Y que ven y todo se lo llevan a la boca para reconocer a través del gusto y del tacto aquello que están explorando. Otros que ingieren pues sustancias tóxicas de manera accidental porque colocan estos productos tóxicos en botellas de gaseosas o en botellas atractivas para el niño. Y tenemos por otro lado las no accidentales que ocurren en adolescentes. Los adolescentes pues muchas veces con fines recreacionales, el consumo de alcohol, de drogas ilegales, a veces este alcohol no es alcohol, ¿no? Y se les vende pues por alcohol metílico y no alcohol etílico, y ahí la cosa aumenta el problema. También por problemas psiquiátricos con fines suicidas o fines homicidas, el síndrome de Munchausen por poderes, donde pues hay un comportamiento psiquiátrico del cuidador o de la madre que le inventa síntomas, ¿no? al hijo, ¿no? Crea un hijo que tiene enfermedades y pues le da medicamentos o lleva para que lo traten de algo determinado. ¿Qué aspectos tenemos para considerar el proceso salud-enfermedad? ¿No? La triada ecológica, ¿no? O la triada epidemiológica debe de ser muy importante para tener en cuenta esto. Uno, tenemos que considerar el agente. O sea, ¿quién es el que agrede? ¿Quién es el que provoca la enfermedad? Tenemos que considerar quién es el hospedero, otros le llaman huésped, es decir, quién es el que sufre la agresión, ¿no? ¿Quién es el agredido? Y en el ambiente en que se va a desarrollar este. Entonces, la interacción de estos 3 aspectos nos van a dar el proceso de salud y enfermedad. En el caso de la gente va a ser un tóxico. Entonces, si tenemos nosotros que determinar si este tóxico, pues, ¿qué cosa es? ¿Es un medicamento? ¿Es un metal? ¿No?
¿Es un químico? Si es un plaguicida, ¿qué tipo de plaguicida es? ¿Es un órgano clorado? ¿Es un órgano fosforado? ¿Es un órgano fosforado? ¿Es un órgano carbámico? ¿Es un órgano fosforado? Pero un inhibidor de un inhibidor de la colinesterasa. Y si es inhibidor de la colinesterasa, es órgano fosforado, órgano carbámico, etc. Si es un hospedero, en el caso del niño, es un niño pequeñito, es un recién nacido, es un lactante menor, es un lactante mayor. Porque una cosa es que yo le ponga alcanfor a un niñito muy pequeño y otra a un niñito mayor. El área de superficie corporal en el niño pequeñito es mucho mayor, entonces es fácil que se absorba el producto y que haga pues cuadro convulsivo, ¿no? Coma y muerte inclusive. Por supuesto que va a depender de la cantidad. Y si es un niño mayor, probablemente no vea esto, ¿no? El ambiente es pobre. Y hay que recordar que dentro del ambiente hay algo que mencionaba la doctora Gastañeta, también Gastañar, hace un momento, ¿no? Los determinantes de la salud, y dentro de los determinantes de la salud está el centro de salud donde vive la persona que sufre la enfermedad. Porque si en ese centro de salud no tenemos buenos profesionales de salud, entonces, pues, ¿qué podemos esperar de cómo va a ir ese paciente, ¿no? Y este centro de salud tiene que conocer sobre intoxicaciones, tiene que conocer sobre medidas preventivas, tiene que aconsejar. Entonces, todo esto forma parte del proceso de salud y enfermedad. Entonces, cuando hablamos del tóxico, pues, tenemos que tener en cuenta el tipo de tóxico, cantidad y pureza, vía de ingreso, ¿no? Si son fármacos, si son plaguicidas, si son metales, la cantidad y pureza, ¿no? Si es que muchas veces el niño pues puede tomar querosene que está en una lata que puede parecer de leche, pero ahí metieron metales, ¿no? Y entonces ya no está ingiriendo lo mismo, ya no está ingiriendo solo derivado del petróleo, sino algo más, ¿no? Muchas veces los plaguicidas no solo tienen un producto, tienen otro, tienen cumarínico, tienen piretroides o tienen cumarínico y carbámicos. La vía de ingreso, si es vía inhalatoria, si es vía oral, si es vía dérmica, y muchas veces no vamos a determinar qué tipo de tóxico es. No es tan fácil, ¿no? La mayor parte incluyen una sola sustancia, como está en una literatura americana, ¿no? Y la ruta más frecuente es la vía oral. En niños casi siempre la ruta más frecuente es la vía oral. Ahora, es importante tener en cuenta de que hay una serie de productos que no son tóxicos, ¿no? Porque se ingieren en pequeños volúmenes, pero que pueden asustar al familiar, al cuidador, a la mamá, ¿no? Entonces, por eso está ahí, dice, sustancias que no han demostrado toxicidad excepto por ingesta masiva. Usualmente, lo máximo que va a ingerir un niño en un trago es 5 centímetros cúbicos. Y esa cantidad no le va a generar un daño importante. Por ejemplo, los aceites de baño, si la ingiere, ¿no? Si las ingiere, estamos hablando, porque otra cosa va a ser si las inhalan o hay vía directa a la vía respiratoria. Las acuarelas, el agua de baño, los antiácidos, los antibióticos, etcétera, pueden provocar quizás un poco de dolor, de llanto, un poquito de diarrea, pero nada más. Las colonias, los coloretes, etcétera. Y pueden ustedes luego revisar el cuadro. El otro aspecto importante es que muchas veces cuando nosotros hablamos de un producto que compramos que trae advertencias sobre su toxicidad, ¿no? Y entonces vemos nosotros que para indicar que los productos son tóxicos o muy tóxicos se les coloca pues un color rojo, ¿no? Moderadamente peligroso, amarillo, ligeramente peligroso, morado, y que aparentemente no son peligrosos, de color verde. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que esto tiene que ver con intoxicación aguda. O sea, este diseño de la coloración es para tener en cuenta la intoxicación aguda, no la crónica, que puede darse.
Y cuando se tratan de plaguicidas, si bien es cierto, la literatura dice de que muchos de los plaguicidas están proscritos, en nuestro país no tenemos un control de esto adecuado y hay muchos productos que están proscritos que todavía los usamos, ¿no? Hasta hace no hace muchos años usábamos el DDT, ¿no? Que desde hace mucho tiempo ha estado muy proscrito por su alto poder residual. Es decir, si yo echo DDT en el piso de mi casa eh, o en una esquinita de mi casa, 15 años después voy a encontrar DDT todavía, y por su alto poder residual, por eso fue proscrito. Se usaba como plaguicida y, inclusive se hicieron estudios hace bastante tiempo y se encontró DDT en la leche humana de mujeres en algunos países donde se hizo el estudio. Porque casualmente el DDT pues se acumula en el tejido graso y en la mama hay una gran cantidad de tejido graso. Y estas mamás estaban amamantando a sus bebés. El otro elemento importante es el hospedero, ¿no? O el huésped, si ustedes quieren. Y el 70-80% de las intoxicaciones pues se van a dar en edad pediátrica, ¿no? Y los preescolares van a ser el mayor porcentaje. Cuando ya hablamos de edades mayores, en la parte de adolescencia, la exposición internacional es más frecuente en niñas. Yo estuve trabajando en Cusco durante un año en una comunidad campesina, iba en las mañanas, en las tardes, y en la mañana iba al Hospital Lorena del Cusco, y recuerdo mucho de que para finalizando el año o cerca de la fiesta del Cusco, aumentaba la incidencia de adolescentes que intentaban suicidarse. En un caso era porque la ilusión de ellas era bailar en la fiesta del Cusco, ¿no? Eso implicaba pues un gran gasto para la familia, ¿no? Era la ilusión de muchas jóvenes bailar, y eso significa que el padre le tiene que comprar, y probablemente el padre le había prometido, y llegando el momento de la fiesta les decía que no, y estas chicas que ya habían contado a todas sus amigas que iban a bailar, que el papá le iba a comprar la ropa, finalmente se sentían decepcionadas e ingerían. Y la otra era porque sabían que podían salir desaprobadas en el año académico, ¿no? Tiene que ver también la condición socioeconómica y esta con el estado nutricional, porque si una persona es desnutrida, ¿no? Va a ser mucho más fácil que una cantidad determinada de un producto tóxico le haga daño que a una persona que está bien nutrida. Y en este sentido, cuando hablamos de nutrición inadecuada, estamos hablando tanto de la desnutrición como de la obesidad. Hay productos que se van a acumular en el tejido graso en gran cantidad. Y la obesidad es una que es considerada la pandemia más importante, o era considerada hasta antes del COVID a nivel mundial. Bueno, ahora ya que el COVID está pasando, probablemente lo siga siendo. Es una condición de respuesta inflamatoria crónica permanente. Si a esto aunamos nosotros una serie de productos que pueden provocar inflamación, pues entonces la cosa es seria, como las dioxinas que vienen en los microplásticos, o como los plaguicidas que se van acumulando de manera gradual. Y la otra situación es el ambiente. En pediatría, generalmente las intoxicaciones se van a dar en el hogar en primer lugar, y en segundo lugar en las escuelas, ¿no? Un aspecto importante del ambiente es la ignorancia que existe, si existe en nosotros como profesionales de salud, con mayor razón en las casas, sobre las medidas preventivas y sobre el rol de los tóxicos. Entonces, el rol educador lo hemos olvidado. Ya no educamos. Ya no educamos. Sencillamente recetamos. Las consultas son rápidas. No decimos al paciente por qué enfermó y qué debe de hacer para volver a enfermar. La ausencia de antídotos que tenemos, ¿no? Se dice que de cada 4 niños, ¿no? Que no son
educados sobre prevención e intoxicaciones, de 3 regresan, ¿no?, en el curso del año intoxicados otra vez, y 2 por el mismo producto. O sea, el rol educador es parte de nuestra misión como médicos, ¿no?, como profesionales de la salud. Cuando tenemos un niño intoxicado agudamente, tenemos que hacer un diagnóstico sindrómico adecuado, como hemos mencionado, y un manejo precoz. Tenemos que hacer una análisis rápida, conocer las sustancias heridas muchas veces no se va a saber. Si se identifica la sustancia, si es un fármaco el que ingirió, quién está tomando el fármaco, desde cuándo lo está tomando, cuántas veces al día lo toma, para saber más o menos qué cantidad pudo haber ingerido el niño, cuántos ingirió el paciente que lo usa y cuántos ingirió el niño. ¿A qué hora lo tomó? ¿No? O aproximadamente la hora, ¿no? Cómo se encontraba el niño, si estaba activo, si estaba enfermo ya, si tiene historia de alergias, etc. Entonces, dentro de este manejo precoz tenemos que hacer el A, B, C, D y E, ¿no? Que vamos a ver qué es. La descontaminación gastrointestinal, que implica evitar la absorción del producto y favorecer la absorción del producto. Favorecer la eliminación una vez que se absorbió, y si está dando síntomas, antagonizar al tóxico. Y en este sentido, tener en cuenta el uso de antagonistas o antídotos. ¿Por qué un manejo precoz? Porque el niño tiene más riesgo. El niño es un ser humano en crecimiento y desarrollo continuo. El niño no es un enano, no es un adulto chiquito, no es un ser inmaduro. Está en crecimiento y desarrollo, que es otra cosa. Y en crecimiento y desarrollo está todo su organismo, dentro de ello su vía aérea. Entonces la vía aérea es diferente la de un niño de un adulto. El niño recién tiene la vía aérea de un adulto a los 8 años de edad, ¿no? El niño nace, ¿no?, con un 10% de los alvéolos que va a tener en su pulmón ya bien desarrollado, que repito, es a los 8 años. Y por otro lado, el aparato respiratorio del niño es hipersecretor, es hiperreactivo, es diferente al del adulto. Por cada 3 células epiteliales hay una célula productora de moco, a diferencia del adulto, que por cada 20 células epiteliales hay una célula productora de moco, ¿no? Es más fácil que el niño se aspire, ¿no?, y que el compromiso sea por la distribución de su vía aérea, el compromiso del lado derecho. En niños pequeñitos, pues, el reflejo recién a los 6 meses, pues, es importante lo que es el reflejo de extrusión. Entonces, desaparece de alguna manera. El otro aspecto es que tiene más riesgo de hipoxia e insuficiencia respiratoria, porque es un niño, como está en crecimiento y desarrollo, sus niveles metabólicos son más altos y hay una menor reserva compensatoria. Se deshidrata más rápido también. A más pequeño, más posibilidad. Sus pérdidas por evaporación, sus pérdidas por radiación, ¿no es cierto? Y todas estas otras cosas físicas que ustedes conocen que tienen que ver con pérdida de calor, es más fácil que el niño las haga. Su hígado también está en crecimiento y desarrollo, y él está más en anabolismo que en catabolismo, así que su reserva de glucógeno es muy baja, muy, muy baja. Entonces hace más fácilmente hipoglicemia. Entonces tenemos que buscar cómo están sus signos vitales, su estado mental, su reactividad y tamaño pupilar, sus membranas mucosas, piel, reflejos, cómo está el abdomen, cómo está su función renal. Entonces, si nosotros vemos, dependiendo del principio activo, nos puede dar una serie de signos y síntomas, ¿no? Y vemos los que dan coma, los que dan delirio, los que dan convulsiones, los que pueden aumentar o disminuir la temperatura, los que pueden provocar miosis o midriasis. Tenemos una relación, lo cual muchas veces hace difícil tenerlo claro, ¿no? Los que elevan la presión arterial, los que la bajan, los que aumentan la frecuencia cardíaca, los que disminuyen, los que aumentan el esfuerzo respiratorio, los que disminuyen el esfuerzo respiratorio, qué compuestos son radiopacos, cuáles son ácidos, cuáles son alcalinos. Entonces, cuando nos llega un niño, tenemos que tener en cuenta el triángulo de evaluación pediátrica.
¿Qué tenemos que ver? Cómo está su trabajo respiratorio, cómo está su circulación y cómo está su apariencia. Entonces, este triángulo refleja el estado fisiológico global del niño, ¿no? Entonces, la apariencia. Si es un niño mayor de 3 meses, ver si tiene sonrisa social. La sonrisa social es importante para determinar la salud del niño, ¿no? El tono muscular, la actividad, si está activo, ¿no? Si se conecta, si es un niño que es fácil de ser consolado, ¿no? Si mira, si fija la mirada, si llora, si dice palabras, ¿no? Si es un niño que ya habla, si tiende a dormir. El trabajo respiratorio, si tiene tirajes, si tiene aleteo nasal, hay que recordar que el esfuerzo ventilatorio va de arriba hacia abajo, ¿no? Empieza con tiraje subcostal, luego toma el intercostal, el supraesternal, ¿no? Y el aleteo nasal, ¿no? O sea, a medida que va aumentando es más severo. Un niño que tiene aleteo nasal tiene un esfuerzo respiratorio serio, muy, muy serio. Si tiene ruidos respiratorios, ¿no? Si tiene broncoespasmo, es decir, sibilantes, roncantes, si tiene estridor, si tiene subcrepitantes, la posición que adopta para respirar, si tiene que estar semisentado, si es un niño mayor. La circulación, cómo está la piel, si está pálida, si está moteada, si tiene cianosis. Entonces, esto debo de tener en cuenta porque la intoxicación es una emergencia. Entonces, muchas veces un paciente que parece una sepsis es una intoxicación, ¿no? Entonces, los cuadros que tienen estas características, ¿no? Pueden ser un niño maltratado, un trauma craneal, un accidente cerebrovascular encefálico, una sepsis, una hipoglucemia o una intoxicación, ¿no? Si el paciente tiene dificultad respiratoria, también puede ser una neumonitis y no necesariamente una neumonía. Muchas veces un niño que viene con mucha dificultad respiratoria ciertamente tiene asma, pero además, ¿no? Este niño puede tener, esto pudo haber sido desencadenado o puede estar agravado, repito, por algún tipo de frotación o por algo que ingirió, etc. Entonces, lo que yo tengo que tener en cuenta en el paciente intoxicado es su vía aérea, su ventilación, su respiración, su circulación, su estado neurológico, ¿no? Y la exposición que tiene al producto, ¿no? Si todavía está expuesto, si todavía se está absorbiendo, si ya se absorbió, etc. Entonces, lo estabilizo, determino los toxidromes. ¿Qué cosa tengo que tener en cuenta? Porque lo puede matar o dejar secuela. Los signos del sistema nervioso central, los del aparato respiratorio y la signología cardiovascular. Entonces, todo cuadro clínico en que observemos compromiso de 2 o más órganos o sistemas, hay que pensar en intoxicación, como uno de los diagnósticos diferenciales. Hay que hacerlo porque se nos puede escapar el diagnóstico. Como decían mis profesores, los ojos no ven lo que el cerebro no piensa. Es decir, si no lo pienso, no lo voy a diagnosticar. Entonces, si creo que es una intoxicación, ¿qué tengo que hacer? Vaciar el estómago. El vómito mecánico es una posibilidad, el vómito farmacológico, el lavado gástrico y el uso de carbón activado, ¿no? Lo ideal es que sea dentro de los primeros 45 minutos. Si no sé, o máximo dentro de las primeras 2 horas. Si no sé cuánto tiempo ingirió, igual lo hago, ¿no? El gran problema del vómito mecánico es que los niños, cuando no queremos que vomiten, vomitan. Cuando queremos que vomiten, no vomitan, ¿no? Y entonces el vómito mecánico se hace pues deprimiendo la base de la lengua y se consigue eso. La otra posibilidad es el vómito farmacológico, y el jarabe de ipecacuana es perfecto para esto, pero curiosamente no tenemos jarabe de ipecacuana en el país, y teniendo nosotros la planta, la ipeca, ¿no? En otros países sí hay, pero esto es el vómito farmacológico usualmente debe hacerse en el hogar, no en el hogar, ¿no? Es decir, debe de ser un producto que esté en casa para provocar el mismo, ¿no? El lavado gástrico definitivamente, y ahora si no se hace en el hogar y se llega rápido al hospital, en el hospital se hace,
Y la otra situación es el lavado gástrico que se hace en el hospital y el uso de carbón activado también. Entonces, el jarabe de ipecacuana, les decía, su fuente es la elixir de ipeca, que es una planta de naturaleza americana. Tiene los principios activos encefalina y emetina, que tienen efecto central y generan el vómito. Y cuando se toma a los 18 minutos, uno está vomitando, ¿no? Con 2 dosis, el 90% de los pacientes está vomitando. Y ahí tenemos las dosis, ¿no? Si vemos que 18 minutos no vomita, ¿no? Esperamos 2 minutos y repetimos la dosis otra vez. La otra situación es el lavado gástrico. Para esto debemos de colocar una sonda orogástrica o nasogástrica del mayor calibre posible y el paciente en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Las sondas orogástricas o nasogástricas usualmente tienen unos orificios laterales. Entonces, si nosotros sabemos que han sido pastillas o si no sabemos qué ha sido, la idea es con una tijerita aumentar el agujero, porque a veces los huequitos de las sondas son pequeños y entonces puede que no salga el contenido del estómago a través de orificios tan pequeños. Entonces se aumenta un poquito el calibre de los mismos, ¿no? De preferencia usar suero fisiológico, entonces hay que tener niños de cubierto lateral izquierdo, ¿no? Se le coloca la sonda. El volumen a usar, a pasar del suero fisiológico es 15 mililitros por kilo por ciclo, ¿no? Si el niño pesa 10, 150 mililitros por vez y se retiran 150. Se habla de un volumen de 3 a 5 litros y no tanto hasta que el líquido salga claro, sino de 3 a 5 litros, eso garantiza, se supone, un buen lavado gástrico. Y el otro aspecto es usar una sustancia adsorbente, con D, ¿no? Adsorbente. Entonces se usa el carbón activado, que es material orgánico que ha sido sometido a destrucción por calor, pirrólisis, ¿no? Y luego sometido a flujo de gases a elevadas temperaturas, de tal manera que este carbón va a tener unos huequitos, este polvito, cada granito de polvo va a tener unos huequitos muy, muy finos, que van a permitir de que en esos huequitos se meta el tóxico. Y como el carbón activado no se absorbe, ¿no? A través de la mucosa intestinal, entonces el veneno tampoco. El área de absorción es muy alta, de 1000 a 2000 por metro cuadrado por gramo, es decir, casi más o menos el tamaño de una cancha de tenis. Entonces resulta, es efectivo. El gran problema es que no todos los hospitales tienen carbón activado. Me parece que la Seguridad Social, además de nosotros, tienen, no sé si en el tiempo los hospitales ya habrán adquirido eso. Desconozco esto, pero yo recuerdo mucho de que hace bastantes años nos pedían a nosotros carbón activado porque ellos no tenían para sus pacientes. Teóricamente, si un paciente ingiere un veneno, la dosis que le vamos a pasar de carbón activado es de 5 a 10 veces la cantidad del tóxico. Pero como nunca se sabe qué cantidad de veneno ingirió, se dice que debe ser 1 a 2 gramos por kilo de peso. Entonces, ¿cuánto absorbe el carbón activado? Más o menos el 50% del tóxico si yo le coloco el carbón activado 1 hora después de la ingesta. ¿Qué moléculas absorben el carbón activado? Son muchas, ¿no? Pero hay que recordar las que, digamos, tiene absorción pobre para no estar perdiendo el tiempo muchas veces el carbón activado en estas. Son a ser los metales, usualmente, los álcalis y ácidos, el cianuro, alcoholes, el etilenglicol. Y no serviría cuando se ingiere derivados del petróleo, ¿ya? Y por supuesto cuando se inhala tampoco, ¿no? Porque usualmente los derivados del petróleo, si uno llega al estómago, no se van a absorber, ¿ya? Porque usualmente su daño es por vía inhalatoria y no por vía digestiva. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que la vía ha sido la inhalatoria, ya no la vía enteral, entonces aquí van, en este caso, van a ser gases, ¿no? Hay que retirarlo del ambiente. Por eso en el caso de los incendios se retira al paciente para evitar que inhale más monóxido de carbono, ¿no? La vía dérmica
Si sabemos de que la absorción es por vía dérmica, entonces hay que retirarle la ropa, el calzado, ¿no? Porque si eso está impregnado, se va a seguir absorbiendo por piel. Bañarlo, ¿no? Bañarlo bien, ¿no? En el caso de órgano fosforado, pequeñas cantidades que pueden quedar en las uñas, ¿no? Pueden absorber, pueden tener el potencial tóxico para provocar sintomatología, ¿no? Entonces, el baño, cuando se trata de vía dérmica, es importante. El plomo, ¿no? La doctora mencionó hace un rato también el plomo, y hay que recordar que las baterías, ¿no? Antes nos intoxicábamos porque jugábamos con soldaditos de plomo, o porque las tuberías eran de plomo, o porque nuestras ollas eran de plomo, o porque la pintura que usábamos para pintar nuestras casas tenían plomo, y entonces teníamos intoxicación por vía inhalatoria y no nos dábamos cuenta, o por vía dérmica, y muchos niños que se dedican a trabajar ayudándole al papá, pues el plomo puede absorberse a través de la piel y por vía inhalatoria también. Bien, entonces veamos cuáles son los toxidromes. En primer lugar, toxidrome es una palabra compuesta de origen griego de toxicon y dromos. Toxicon es flecha envenenada, o más propiamente punta de flecha envenenada, y dromos el curso de una carrera. ¿Por qué toxicon? Porque antiguamente los guerreros, ¿no? En las puntas de las flechas colocaban un veneno para que si el enemigo no moría por la herida, moría intoxicado, ¿no? De ahí la palabra toxidrón. La foto es alusiva a China, la princesa guerrera, una serie que veíamos hace bastante tiempo, ¿no? Y está su compañera Gabriel, que recibió un tóxico. Entonces, ¿cuáles son los más frecuentes de los toxidromes? El anticolinérgico, el simpático mimético, el colinérgico, el opioide, el levenzodiazepina, falta el mixto ahí, ¿no? Y la intoxicación por querosene, que es algo que también vamos a considerar porque es relativamente frecuente en el país, y si ustedes van a ir al Cerún, probablemente en esas zonas todavía se usa querosene para cocinar, y pueden tener niños así. Dentro del opioide tenemos productos que van a dar depresión del sistema nervioso central, miosis, depresión respiratoria, bradicardia, hipotensión, y la motilidad gastrointestinal va a estar disminuida. ¿Quiénes ocasionan esto? La morfina o sus derivados, sus análogos sintéticos que a veces se usan como productos farmacológicos. Gracias a Dios, la venta de estos productos está restringida, ¿no? Y tiene que ser bajo receta médica. Y en algunos hospitales solo hay determinados profesionales dentro del grupo del staff que son los encargados de hacer las recetas. Entonces, mimetizan imidazolinas como la clonidina, tetrahidrosolina y la oximetazolina. ¿Cuál es el tratamiento? La naloxona, como ven ahí ustedes, en la cantidad de 0 a 5 años, se puede usar por infusión, ¿no? Es decir, 0.16 miligramos por kilo hora por 5 días, y en mayores de 5 años o mayores de 20 kilos se puede dar hasta 2 miligramos, ¿no? La dosis se puede repetir hasta conseguir la reversión de los síntomas, como dice. El toxidrome colinérgico, tenemos los inhibidores de la colinesterasa. Dentro de este grupo están el órgano fosforado y el órgano carbamida. Este es bastante frecuente y nos vamos a detener un poco en esto porque con cierta frecuencia se ve. Pues uno de los últimos que recuerdo que salió en los periódicos y en todas las noticias fue que hubo un gran grupo de niños, me parece 20 niños, que se intoxicaron por un inhibidor de la colinesterasa cuando consumieron alimentos de caliguarda, ¿no? Entonces sí que hubo todo un problemón, y probablemente esto fue, estos alimentos fueron rociados accidentalmente con un inhibidor de la colinesterasa. ¿Y por qué es interesante? También no solo por la cantidad que se presentó y el cuadro clínico que se dio, sino que ocurrió en una zona de sedums, y entonces llegaron todo este grupo de niños al establecimiento de salud, y el pobre serumista no sabía qué hacer con tanto paciente, a pesar que había hecho el diagnóstico adecuado, porque solo tenía 5 ampollas de atropina.
y eran órganos fosforados. Entonces la cosa fue seria. Entonces tenemos órganos fosforados y órganos carbámicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Tienen el mismo mecanismo de acción. Ambos inhiben la colinesterasa, ¿no? La colinesterasa es el glóbulo rojo, especialmente, y la del sistema nervioso central. Y entonces van a promover la actividad colinérgica. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Es que el órgano fosforado pasa la barrera hematoencefálica, en cambio el órgano carbámico no. Por lo tanto, el órgano carbámico no da sinología del sistema nervioso central, en cambio el órgano fosforado sí. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando veamos este tipo de paciente. ¿Cuál es la otra situación? Para tener en cuenta que cuando es un cuadro clínico en un ambiente de ciudad, el paciente es de ciudad, lo más probable es que sea órgano carbámico. En cambio, si es una zona rural, lo más probable es que sea órgano fosforado. El otro aspecto importante es que el órgano fosforado pues, se absorbe a través de la piel, ¿no? Y por vía inhalatoria. Y por supuesto, definitivamente por vía oral. En cambio, el órgano carbámico usualmente la ingesta es por vía oral, la absorción es muy pobre por vía inhalatoria y por vía de la piel. Nosotros tuvimos la desgracia de tener, ¿no? el hijo de un colega ya jubilado del hospital, o sea, pediatra de un hospital de emergencias pediátricas, la esposa enfermera de una unidad de cuidados intensivos de un hospital grande del país, ¿no? Su hijo, su único hijo varón, murió por intoxicación de órganos fosforados, ¿no? O sea, lo llevaron a su granja, se fueron de paseo, y el niño era un niño infante que ya caminaba y trepaba, quedó abierto a la zona donde guardaban los plaguicidas, ¿no? Estaban en alto, pero estar en alto no significa tener seguridad. El niño ingresó sin que se dieran cuenta, cogió una silla, se trepó a la silla, cogió los plaguicidas, los destapó, pensó que era talco, los tiró, inhaló, absorbió por piel, y el niño allí mismo les convulsionó, les hizo un cuadro severo, no habían ventiladores mecánicos, etcétera, etcétera. Hizo muerte cerebral, se les malogró el carro, y todo un suceso, y el niño falleció. Entonces, a cualquiera le puede pasar, ¿no? ¿Qué sinología me van a dar? Entonces, el órgano fosforado y el órgano carbámico dan sinología muscarínica, nicotínica, y el órgano fosforado además da sinología del sistema nervioso central. Pero ¿cómo los vamos a reconocer? Los vamos a reconocer, ¿no?, por los síntomas muscarínicos. La miosis, la bradicardia, la broncorrea, el broncoespasmo, los vómitos, la diarrea, la cialorrea, el lagrimeo, la incontinencia urinaria. Entonces, si vemos un paciente que tiene esto, es inhibidor de la colinesterasa hasta que se demuestre lo contrario, y lo manejo así, si no tengo otros datos. Los americanos lo llaman como el síndrome de todos los caños abiertos. Los nicotínicos están la midriasis, la taquicardia, la broncoletalgia, hipertensión, diaforesis, debilidad, los centrales de agitación, confusión, letargia, coma, convulsiones y muerte. Entonces, tengo una regla mnemotécnica para poder reconocer, ¿no? Que la vamos a ver luego. Si ustedes ven desde el punto de vista químico, el órgano fosforado no se parece al órgano carbámico, son totalmente diferentes, pero dan la misma sinología, ¿no? Entonces, ¿cómo va a actuar? Entonces, yo tengo acá mi neurona, ¿no es cierto?, mi sinapsis, y vamos a suponer que tenemos yo la neurona aferente, y este es músculo. Entonces, se va a producir la acetilcolina, se libera la acetilcolina se une al receptor y se produce la contracción muscular. Mientras la acetilcolina esté unida al receptor va a haber la contracción muscular. ¿Qué hace el organismo para relajar? Entonces produce la acetilcolinesterasa, el enzima, que viene y desdobla la acetilcolina en acetato y colina, y se regenera otra vez, se recicla el producto. Eso es de manera constante. Si ustedes están pestañeando, moviendo los labios, moviendo los dedos, se está produciendo este mecanismo constantemente, gracias a que la acetilcolinesterasa actúa. Cuando viene un inhibidor de la acetilcolinesterasa, un inhibidor de la colinesterasa, entonces la acetilcolina no va a ser desdoblada en acetato y colina y va a permanecer unida al receptor, y va a haber
contracción muscular permanente. Si se contraen pues los músculos de la pupila, va a haber miosis. Si se contraen pues la musculatura bronquial, va a haber broncoespasmo. Si se contrae la musculatura de las glándulas, va a haber broncorrea, va a haber cialorrea, etc. ¿No? Y ahí radica el problema. La acetilcolinesterasa está atrapada por el veneno, no puede actuar y se produce la signología colinérgica. Entonces, ¿cómo yo identifico? Decía, hay una regla mnemotécnica que es DUMPES: D de diarrea, U de incontinencia urinaria, M de miosis, B de broncoespasmo, broncorrea, E de emesis, vómito, L de lagrimeo y S de cialorrea o saliveo. Si yo tengo esto, es inhibidor de la colinsterasa hasta que se demuestre lo contrario. La otra, para demostrar la nicotina, la sinología nicotínica, es FASH, fasciculaciones, F de fasciculaciones, A de actividad adrenal incrementada, T de taquicardia, C de calambres y H de hipertensión. Pero teniendo esta, yo puedo hacer la presunción, ¿no? Y tenemos nosotros el toxidrome anticolinérgico, ¿no? Que el aforismo americano dice: ciego como un murciélago, caliente como el infierno, rojo como la remolacha, seco como un hueso y loco como un sombrerero. Esta es la sinología colinérgica. Se le dilata mucho la pupila al paciente y no ve bien, ¿no? Su piel está caliente y está rojo, y la piel seca y alucina cosas. De ahí este aforismo americano. El ejemplo de esto es la atropina. Y muchas veces va a ocurrir cuando yo estoy manejando el inhibidor de la colinesterasa, la sinología colinérgica. Entonces, trato de usar un anticolinérgico como la atropina y me excedo y me paso de una intoxicación a otra. Por eso es conveniente que cuando uno use la atropina lo haga de manera adecuada y no llevarlo hasta el otro lado. ¿Quién genera esto? Los antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos, relajantes musculoesqueléticos, antiparkinsonanos, la amantadina. Entonces, ¿por qué ocurre? Porque se bloquean los receptores muscarínicos de la acetilcolínica. Hacemos el ABCDE, vaciamiento gástrico, uso de carbón activado, naloxona si es necesario, o la fisostigmina, ¿no? Que es el antídoto. Pero hay que recordar, yo solo la usé una vez, que es un producto que se tiene que usar con mucho cuidado y muchas veces no la tenemos. ¿Por qué? Porque induce convulsiones, broncoespasmo y asistole. Hay que usarla con mucho cuidado, ¿no? Las causas de este síndrome, ¿no? Es la cocaína, la teofilina, las anfetaminas, la cafeína, algunos descongestionantes como la fenilpropanolamina, por eso se dice que no se debe usar como fármaco ya, la efedrina, la pseudoefedrina también, ¿no? Se ha proscrito esto, pero se sigue vendiendo en países como el nuestro. Entonces, ¿qué va a presentar el paciente? Agitación psicomotora, midriasis, hipertensión, taquicardia, hiperpirexia, diaforesia, ruido intestinal y tremor. Convulsiones, hipotensión y diftermia. Nosotros tuvimos un caso de esto que llevó en el hospital a juicio como a 27 médicos, ¿no? Es una niñita que vivía cerca al hospital, por la zona del Agustino, me parece, y que presenta convulsión en su casa, es llevada a un hospital que está cerca al nuestro, la niña llega, la examina, la ve normal y la mandan a su casa, ¿no? Porque la vieron normal. Entonces la niña vuelve a convulsionar, regresa a nuestro hospital, ya no va a ese hospital porque no le habían hecho nada, llega a nuestro hospital y asumo yo que la tratan mejor porque le dicen que la examinan, no tiene nada, porque regresa a la casa, vuelve a convulsionar y regresa otra vez por una tercera vez al hospital, ¿no? Porque había convulsionado. Entonces, señora, ya hemos dicho que no tiene nada, la mamá insiste, ¿no? Y delante del médico ya convulsiona. Entonces, ya ahí sí, le creen a la madre, le hacen una punción lumbar, que fue normal, ¿no? La hospitalizan con el diagnóstico de síndrome convulsivo de etiología a determinar, y la niña entra pues en estado convulsivo, ¿no? Empieza a convulsionar, y hasta que el enamorado de la hermana de la niña, conversando con la enfermera,
le pregunta si no puede ser cocaína, porque la familia de la niña vendía pasta básica, ¿no? Y entonces la enfermera avisa, se le hace el dosaje y se encuentran pues los metabolitos de cocaína en la niña. ¿Qué había pasado? La niña había confundido la pasta básica con azúcar y con eso había endulzado su cuáquer que había tomado, ¿no? Entonces es una intoxicación aguda, severa y la niña murió por esta razón. Era un fin de semana, se avisó a la policía no fue, la fiscal acusó a la policía por negligencia, por no ir inmediatamente, porque cuando fueron ya, no fueron cuando se les dijo, sino el lunes, la familia pues ya sabía de que se había pensado en eso, limpiaron la casa, no encontraron nada. La policía, para quitar la culpa, quitarse la culpa a ellos, echaron la culpa a los médicos del hospital. Bueno, y toda una historia que ya no viene al caso. Entonces, pero para decirles que en este caso tuvo la niña un síndrome simpático mimético que no acabó bien, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción es la liberación incrementada de catecolaminas, como la anfetamina, inhibición en la recaptación de catecolaminas, como la cocaína, en el caso de esta niña, interferencia en el metabolismo de los inhibidores, la monoaminoxidasa, estimulación directa de los receptores de la epinefrina. Esos son los mecanismos de acción. Aquí vemos cómo, en este caso, ¿no? La cocaína, ¿no es cierto?, bloquea, ¿no? El transporte es bloqueado por la cocaína, ¿no? Y entonces estos permanecen, al ser bloqueado, permanece y la intensidad del efecto pues se repite, se da. ¿Qué es lo que se hace? El ABCD que hemos hablado, el vaciamiento gástrico, el uso de carbón activado y el tratamiento sindromático, porque no, realmente no hay. El otro es el toxidrome por benzodiazepinas, que usualmente se da por benzodiazepinas por vía endovenosa, ¿no? Es raro que pueda darse por vía oral. Entonces, el paciente está en coma, pero con signos vitales estables, es decir, temperatura normal, presión normal, frecuencia respiratoria normal, frecuencia cardíaca normal, pero está en coma, no responde. Entonces, en estos casos, si usamos rápidamente nosotros las benzodiazepinas, puede haber hipotensión y depresión respiratoria, ¿no? Se hace lo mismo, el ABCD, vaciamiento gástrico, si es que ha habido pues ingesta bioral, que puede haber con carbón activado, y el antídoto es el flumazenil, ¿no? Que es una benzodiazepina también, ¿no? Y aquí la cuestión es por competición, ¿no? Compite por los receptores, el paciente se despierta de alguna manera y se le puede evaluar. Y el otro es el toxidrome mixto que mencionaba, que es el paquidrón, que rara vez puede dar síntomas, pero hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces puede llegar a la emergencia, ¿no? Supuestamente por intento de suicidio, pero es más por llamar atención, ¿no? De una persona que es hipocondriaca, ¿no? Y que trata de llamar la atención y que se toma, pues, 10, 5, 6, 7 o 10 pastillas de productos que usualmente tienen poca concentración de principio activo, ¿no? Y que le van a dar signología leve, por ejemplo, productos para el resfrío, ¿no? Que a veces estos productos para el resfrío pues tienen antihistaminos, analgésicos, antipiréticos, por eso es el paquidrón. Y la signología que van a dar pues es la signología dependiendo de la cantidad y de los productos que hay. Generalmente lo que más va a dar pues por la cantidad que se toma es irritación gástrica y otra signología, pero si hizo eso hay que tener en cuenta que puede volver a intentarlo con otros productos, ¿no? Por lo tanto, son pacientes que tienen que ser referidos a tratamiento psiquiátrico. Recuerden ustedes lo que decíamos hace un momento, cuando no pensamos en el cuadro no lo vamos a diagnosticar. Los ojos no ven lo que el cerebro no piensa, ¿no? Ahora, respecto a los derivados del petróleo, ¿no? Es un grupo muy amplio de compuestos orgánicos, ¿no? Y realmente cuando hablamos de hidrocarburos, son más, no son solo derivados del petróleo, sino todos aquellos compuestos que van a tener carbono e hidrógeno, como dentro de su composición. Ahora, los que más frecuentemente van a causar intoxicación, por lo menos en pediatría, van a ser los derivados del petróleo, y dentro del grupo tenemos el querosene, la gasolina, aceites minerales, no, la acetona, ¿no? Antes era frecuente con el querosene porque era un combustible que se usaba en el hogar.
¿no? La gasolina también de manera accidental. Ahora tenemos el benceno, ¿no? Tenemos los productos que se usan también para las mujeres, que puede haber en el hogar para limpiarse las uñas, ¿no? El esmalte de las uñas que se aplican, todos esos están al alcance del niño y pueden provocar de alguna manera por inhalación, generalmente signología de toxicidad con daño pulmonar, la neumonitis química. Varía con edad, es accidental, generalmente en edad preescolar. Por abuso es en adolescentes, los pegamentos, combustibles, limpiadores de uñas, aerosoles. En las propiedades físicas de estos productos hay que tener en cuenta la viscosidad, la volatilidad y la tensión superficial, ¿no? Los demás riesgos van a ser los de baja viscosidad, los de alta volatilidad y los que tienen menor tensión superficial. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero si recordamos la volatilidad, por lo menos de las propiedades físicas, vamos a tener en cuenta que los más volátiles van a ser los más tóxicos. Entonces, aquí tenemos hidrocarburos de menor toxicidad a mayor toxicidad. La brea tiene muy poca toxicidad. Entonces, en cambio, el éter de petróleo tiene alta toxicidad. Y si nosotros vemos ahí, el queroseno está en un término medio, ¿no? La gasolina es más tóxica. Entonces, porque su volatilidad es mucho mayor. Bien, entonces, nosotros tuvimos un niño, ¿no? Que ingirió, fue benzina, ¿no? O sea, inhaló benzina, ¿no? Y el hemocito tipo 2 tiene que ver con la producción de surfactante. Y hay que recordar que produce surfactante y por lo tanto se va a producir el colapso del alveolo y va a haber microatelectasias. Al haber estas microatelectasias, entonces va a haber dificultad para respirar. Y ahí estamos hablando de la neumonitis química. También puede haber daño directo. Es decir, muchas veces al niño se le quiere hacer vomitar. Y cuando se le quiere hacer vomitar, viene el problema. O sea, ingirió el derivado del petróleo. Cuando se le hace vomitar, al vomitar se aspira. Y hay un daño directo y hay un daño pulmonar con muerte celular, necrosis, apoptosis, microhemorragias o bronconeumonía hemorrágica, ¿no? Entonces, va a tener ya las dos cosas, ¿no? Y la consecuencia va a ser dificultad respiratoria, una neumonitis química. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber un trastorno de la ventilación-perfusión, hipoxemia. Por hipoxemia va a haber trastorno del sistema nervioso central, no porque haya daño directo en el sistema nervioso central. Y cuando tiene alta viscosidad va a haber una neumonía lipoidea. La presentación clínica va a depender de la volatilidad del producto, ¿no? A más volátil el producto sea, los síntomas van a aparecer más precozmente, en 20-30 minutos. A menos volátil a 6 horas, como en el caso del queroseno, más o menos 4 a 6 horas. Los signos progresan en las primeras 24 horas y se resuelven al tercer día. Si el problema es serio, usualmente puede haber muerte en las primeras 24 horas. Yo no he visto paciente morir por intoxicación por querosenes, en todos se han resuelto, gracias a Dios. El cuadro respiratorio es tos prolongada, entonces ahí, si está tosiendo, hay que sospechar que se aspiró. Puede haber un broncoespasmo, crepitantes, taquipnia, ¿no? Cianosis, puede haber una especie de sonido de gruñido respiratorio también, ¿no? Pero hay alta sinología. No hay una correlación clínico-radiológica. Si le tomo una placa, muchas veces la placa puede parecer normal porque hay microatelectasia y hay gran distrés respiratorio, y al revés. Puede haber un gran compromiso radiológico y con poca sinología respiratoria. Hay una disociación clínico-radiológica. Puede haber fiebre también,
¿no? Y esta fiebre, pues hay que recordar que es parte de la respuesta inflamatoria de interleuquina 1, que frente a cualquier agresión se puede elevar, ¿no? Como dice ahí, el cuadro radiológico no se correlaciona con los síntomas clínicos. En 3 cada 4 cae en el primer día. Si hay fiebre, va a haber en el primer día. Si no, no va a haber, ¿no? La irritabilidad, la letargia, somnolencia, flacidez, convulsiones y coma puede ser consecuencia de la hipoxia, como habíamos mencionado. Y aquí está lo que decía hace un rato, no hay correlación clínica radiológica. El otro aspecto importante es que los cambios radiológicos pueden persistir por varios meses. El paciente cerebral está mejor, pero va a haber todavía el compromiso radiológico. Y eso hay que advertirle a la mamá. Demora en desaparecer, ¿no? Y la radiología es positiva en 70-75% de los pacientes hospitalizados, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el paciente puede presentar un cuadro de tos, y si es asmático, puede presentar su crisis de asma, ¿no? Y le toman una placa al mes y encuentran ahí la lesión, van a pensar que es por el asma, que está haciendo una atelectasia o una neumonía, y no, es por lo que tuvo, que va a quedar como secuela y que va a demorar en desaparecer. Esta placa radiológica es de un niñito que vimos nosotros hace bastante tiempo, ¿no? Que había inhalado benzina, tomó benzina e inhaló, ¿no? Vivía a 3-4 cuadras del hospital y cuando llegó se le toma la placa, ya había una neumonía química basal derecha, ¿no? Y estaba con gran distrés, ¿no? Y aquí también, que está más notorio, y vemos que en el lado izquierdo también, ¿no? Fue bilateral. Entonces, cuando tenemos ingesta de queroseno o derivado del petróleo, y queroseno específicamente, observación 4 a 6 horas, que es lo que va a demorar en que si inhaló, si hizo neumonitis, va a demorar la signología. Es decir, durante ese tiempo el paciente va a estar tranquilo. Si el paciente me llega pues antes de ese tiempo, hay que decirle que espere, que la signología no se va a presentar hasta después de ese tiempo. Porque si no le explico, se va a ir y probablemente entiende que no haga nada, porque si no le digo, también seguramente intentará hacerlo vomitar y ahí vendrá el problema, ¿no? Entonces, lo observo, si está asintomático, luego de ese tiempo de observación, alta, ¿ya? Si está asintomático, su radiografía de tórax, la sintomatología fue leve o puede ser moderada y grave, ¿no? Y en ambos casos, hospitalización para observar, ¿no? Y después de observación su alta, ¿no? Si tiene, y el manejo va a ser sintomático, si tiene broncoespasmo, broncodilatador, ¿no? Si está vomitando, su hidratación, etcétera, y esperar. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que la neumonitis química en este caso provoca un daño permanente. Permanente. Las lesiones que se provocan son igualitas a las que provocan la enfermedad por membrana hialina en el daño prematuro o lo que se ha visto en el COVID, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? De que el pulmón del niño termina de madurar a los 8 años. Así que probablemente no se note gran cosa y el niño pues se desarrolle bien, pero cuando a estos niños se les hace pruebas de función pulmonar en la adolescencia, se les encuentra que la función pulmonar está disminuida, ¿ya? A pesar de que pueden de repente competir en situaciones deportivas, sí pues, pero solo en Perú, probablemente nada internacional o olímpico, ¿no? Entonces, ser jugadores de la U, de la Alianza, pues del Cristal, ¿no? Pero no de alta competencia. Entonces, hay que tener en cuenta eso, que queda un daño, ¿no? Que queda un daño que muchas veces no puede ser bien determinado. Bien, y la foto es de esta niñita que la vemos con una pelotita ahí, porque hay que recordar que muchas veces estos productos que tienen color, ¿no? Pueden estar con pinturas que contienen plomo. Y los niños lo chupan, lo tocan, el plomo también se absorbe a través de la piel, y tener pues una intoxicación crónica por esto, con daño cerebral, que a veces daño intelectual, que a veces no es tan fácil de medir. Estos productos que se compran para las piñatas, que a veces se busca lo barato, ¿no?
y estos productos pueden tener pinturas que contienen plomo, ¿no? Las crayolas, muchas veces de bajo costo, ¿no? Contienen plomo también, y el niño, si tiene pica, puede comer esto y tener su intoxicación por plomo de manera gradual. Bien, entonces hay que también enseñar desde el punto de vista preventivo las señales, pues, que indican que hay que tener cuidado, ¿no? La calavera, que indica que hay toxicidad o mucha toxicidad, si el producto es nocivo, corrosivo, si es irritante, si es explosivo, si es comburente, si es inflamable, si es peligroso para el medio ambiente. Eso hay que hacerlo. Se hace, el CUMIS lo hace, ¿no? Cuando va y explica sobre esto también en la parte preventivo-promocional, que es algo que debemos de hacer. Entonces, en general, si yo tengo un niño, debo de ver cómo está, ¿no? Hago mi triangulito que hemos visto y ver si está estable o inestable. Si está estable, entonces me da calma para identificar la sustancia. ¿Es potencialmente tóxica? No, alta. Sí, entonces sí. Si es potencialmente tóxica, ¿requiere descontaminación intestinal o administración del antídoto? No. ¿Está asintomático? Sí. Entonces, observación en urgencia, un tiempo, dependiendo de lo que yo sospeche o algo. Si está inestable, lo estabilizo. Se identifica la sustancia si es tóxica o no. Si no, se busca otra causa. Entonces puede ser una sepsis o puede ser un problema encefálico. Si es tóxica, veo si precisa descontaminación intestinal o administración de antídoto. Si precisa, entonces le administro el antídoto o el antagonista y veo si con eso se den los síntomas, ¿no? Si no, entonces tratamiento y control, o si sí, observación o la UCI, lo que requiera o alta, ¿no? Unas palabras, por qué es importante lo de los metales pesados que mencionó la doctora Gastañaga en niños también. La intoxicación por plomo es bastante frecuente y da intoxicaciones crónicas, da intoxicaciones que afectan el sistema nervioso central. Como dice allí la directora ejecutiva del UNICEF, el plomo, que apenas presenta síntomas al principio, causa estragos silenciosos en la salud y el desarrollo de los niños con consecuencias posiblemente fatales, ¿no? Entonces, la exposición de los niños a la contaminación por plomo socava el potencial de una generación. Es una neurotoxina, da daño irreparable a nivel cerebral. Entonces, si, por ejemplo, existe una mecánica de autos donde se reparen baterías, ¿no? Que tienen plomo estas baterías, se echa a veces el aceite, el líquido de las baterías en el suelo, se seca, ¿no? Y luego el viento puede llevar hasta 4 o 5 cuadras más allá el plomo. Y puede estar siendo inhalados por los niños de manera gradual y permanente, ¿no? O sea, afecta la salud mental, el comportamiento, ¿no? Daño renal y también enfermedades cardiovasculares si uno llega a edad adulta. Como dice ahí, se estima que la exposición infantil al plomo cuesta a los países de ingresos bajos y medios casi $1 billón debido a la pérdida del potencial económico de estos niños a lo largo de su vida. Es decir, estamos nosotros dentro de ese grupo, por si acaso. ¿Qué factores contribuyen a esto? El reciclaje informal y deficiente de baterías de plomo, el aumento de los vehículos de segunda mano, que tenemos bastante nosotros, ¿no? Entonces, el agua, cuando las tuberías tienen plomo, que probablemente exista pues en algunas zonas altoandinas todavía, el plomo de las actividades industriales como la minería, la pintura y los pigmentos en base de plomo, estamos hablando de los juguetes para niños, los cosméticos que se usan para el pintado de uñas, para el maquillaje, las sombras, de bajo precio, de bajo costo, la gasolina con plomo, las soldaduras de plomo, ¿no? Etcétera. Entonces, una de las situaciones es la parte preventiva. Entonces, tenemos que trabajar en parte preventiva, en educación. Y eso es parte nuestra. Y nadie puede educar si no conoce. Entonces, en la medida que nosotros conozcamos, podremos educar más.
Bien, esto es parte del informe, lo podrán leer después. El alcanfor, la naftalina son productos también frecuentes de contaminación de niños e intoxicación en pediatría, ¿no? Y pongo esto como ejemplo. El trabajo lo hizo el doctor Carlos Lomparte, que fue mi alumno de posgrado, de un paciente que él recibe convulsionando, pequeñito, muy pequeño, había pasado de ser recién nacido a lactante menor. Le buscaron todo y no encontraban, me hace una consulta y me dice, doctor, tenemos un niñito que está bien, no tenemos la causa. Y le digo, ¿has buscado alcanfor? No, doctor. ¿Has preguntado a la familia alcanfor? Y le preguntaron y sí, había datos de uso de alcanfor en el niño, ¿no? Y siguió buscando y encontró casos más, así que él publicó este caso, puso mi nombre, pero el trabajo lo hizo él, yo le di solo la idea, ¿no? Y está publicado en esta revista pediátrica de la Asociación Instituto Nacional de Niños, si quieren ver, ¿no? Bien, entonces termino diciendo de que no se trata de que ojalá que el próximo año sea diferente, mi educación sea diferente, que mis profesores cambien. Quien tiene que ser diferente somos nosotros, ¿ya? Nosotros tenemos que ser mejores alumnos, mejores médicos. El cambio lo tenemos que tener nosotros. Nosotros tenemos que aprender a tratar al paciente, a tener en cuenta que estamos al servicio de él y no al servicio de nosotros. Y entonces para eso tenemos que aprender a interrogar, tenemos que aprender a escuchar, la escucha activa con el paciente, ¿no? A responderle tranquilamente, ¿no? A no criticar por lo que nos dice, a no, a no tratarlo como un ignorante, sino como una persona pues, que no sabe nada, ¿no? Sencillamente es un paciente y desconoce todo lo que nosotros sí conocemos. Entonces tenemos que aprender a ser sabios, jóvenes. Bien. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctora Nonaire, por su ponencia. Ha sido realmente, es muy interesante el tema en realidad y se complementa en cierta forma con lo que mencionó la doctora Castañeda, lo que es cierto, ¿no? Mm. Vamos a dar un minuto, si le parece bien, a ver si es Perfecto, perfecto, con mucho gusto. hay alguna consulta antes de poder concluir con el tema. Hagan propaganda, por favor, que no se usen en las frotaciones ni linimentos en la frotación para niños, ¿ya? Por favor, eso me gustaría que se haga. Al parecer no hay ninguna consulta, doctor. ¿Ya? Más, Muy no me queda bien. más que reiterarle mi agradecimiento y el agradecimiento en general por parte del comité organizador de haber decidido apoyarnos en esta nueva edición del curso, esperando también verlo en una próxima oportunidad, ¿no? Como ponente también o en algún otro de los cursos organizados por la Facultad de Medicina. Bien, muchas gracias, ¿ya? Que tengan buenas tardes o buenas noches. Hasta luego. Muchísimas gracias, doctor. Hasta otra Hasta oportunidad. luego.